Sin duda, todo lo que concierne a la guerra de Rusia en Ucrania no está en un momento fácil ni en lo diplomático ni tampoco sobre el terreno físico. En lo diplomático porque no cesan las amenazas que llegan desde Rusia. Como bien comentabas, el canciller ruso Sergei Lavrov enviaba avisos tanto para Ucrania como la comunidad occidental que apoya al país. En primer lugar, mandaba un mensaje velado dirigido sobre todo a Estados Unidos en el que pedía la máxima prudencia en los discursos que se lanzan para evitar la confrontación militar entre potencias nucleares de cara a poder evitar a que se escale el conflicto, pero también un aviso a Ucrania, a quien le solicita que se pliegue a todas las peticiones que han mandado de Moscú respecto a los 4 territorios que anexaron en septiembre, o si no, el ejército tomaría medidas, aunque no está muy claro qué medidas podrían ser cuando ya están produciendo una invasión sobre el terreno. Mientras tanto, la mayoría de las hostilidades, Nacho, se están produciendo sobre todo en la región del Donbass, en el este del país. Según la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, parece ser que las tropas rusas se habrían aunado sobre todo en la localidad de Bakhmut, en Donetsk. Ahí estarían intentando por activa y por pasiva romper la defensa ucraniana para tomar el territorio que todavía no está bajo su control. Sin embargo, parece que las fuerzas de Volodymyr Zelensky están aguantando el pulso y estarían por el momento deteniendo ese avance. Una situación similar se produce en la vecina región de Lugansk, sobre todo en la localidad de Kreminna, donde el jefe de la administración militar ucraniana informa que las tropas de Putin estarían bombardeando de forma constante e insistente la localidad para intentar minar la defensa de las tropas ucranianas, y para ello, según parece, se estarían valiendo de reservas, equipo y personal militar que están consiguiendo transferir hacia el lugar para conseguir su control cuanto antes, Nacho. Bien, ahora Pau, en el marco de lo que nos estás contando, no hay que olvidar que mientras sigue la guerra y hay un país entero que enfrenta el invierno sin poder tener acceso completo a la infraestructura energética, aquí lo marcamos muchas veces, te consulto, ¿cuál es la situación de Ucrania en este momento, particularmente en este sentido? Parece que los apagones, Nacho, se han vuelto una constante para millones de ciudadanos ucranianos que ven cómo de forma diaria no pueden conectar sus electrodomésticos a la red eléctrica debido al mal estado de la infraestructura energética del país. Solo por dar un dato, al menos hasta ayer lunes, según informaba el presidente Volodymyr Zelensky, 9 millones de personas no tenían acceso a la red eléctrica. En ese sentido, el ministro de Energía añade que la situación del tendido energético es complicada, pero según también informa el primer ministro Denis Shmyhal, parece ser que están trabajando para minimizar la cantidad de apagones, intentando reparar todas las partes que están dañadas. Ahora bien, un temor se cierne sobre los días venideros, ya que, según informaba el ministro de Energía, parece ser que temen que se pueda producir otro gran ataque por parte de las tropas rusas y que pueda dañar todavía más la infraestructura energética del país. Podría ocurrir en Nochevieja, pero no saben exactamente cuándo podría tener lugar ni cuál sería el alcance de este ataque. Lo único que saben es que va a ocurrir. Por esta razón que los técnicos que actualmente se encuentran reparando la infraestructura se están enfocando en 2 puntos, Nacho. Primero, en producir la máxima cantidad de electricidad posible para cubrir el actual déficit y, en segundo lugar, suministrar toda esta electricidad desde las centrales de producción a los hogares que más lo necesitan, Nacho. La Navidad en Ucrania. Ni siquiera las sirenas antiaéreas tienen un respiro. Entonces, cuando se apaga la luz, ¿usas esto? ¿Cómo lo enciendes? Ah, sí. Sebastián, de 12 años, tiene un arsenal de luces a pilas y baterías para los apagones. Así puede jugar con su pequeño ejército de tanques de juguete. Lamentablemente, esto no funciona a batería. Ah, los utilizas como mancuerna. Así es como te mantienes fuerte. Sebastián tiene fibrosis quística, un raro trastorno pulmonar. Necesita un nebulizador para inhalar los medicamentos. Eso lo mantiene con vida. Podría morir sin las inhalaciones. No podemos pasarlas por alto.
La primera vez que hubo un apagón, agarramos la máquina y salimos corriendo a buscar un generador. Encontramos una tienda donde las personas cargan sus teléfonos. Hicimos las inhalaciones allí. Su abuela nos muestra un pequeño nebulizador portable. Cuando se corta la luz, cumple su función. Apenas. Esta es la máquina número 9. Esta es 1319. Pacientes como él dependen de la ayuda de la Fundación Zeboy, una organización sin fines de lucro en Kiev. Han ayudado a más de 6.000 personas con problemas respiratorios. Para muchos, la situación es desesperada. ¿Qué sucede si la máquina no funciona? Mueren. Mueren. Sí. Cuando no hay electricidad por 20 o 30 horas, tienes que ir al hospital. Tenemos pacientes que pasaron 2 días en el auto en lugar de estar en su departamento, porque cargaban su dispositivo con el encendedor de cigarrillos. El sonido del apagón es aún más atemorizante que el ruido de las sirenas para Olena Isayenko. El sonido es como un paro cardíaco. Vive con insuficiencia respiratoria en el piso 15. Los apagones significan que no funciona el ascensor y no hay manera de llegar al refugio antibombas que está abajo. Cuando no hay energía no puedes cocinar, pero puedes vivir con eso. Ahora, si no puedes respirar, se trata de tu vida. Su respirador portátil apenas funciona 2 horas. Tarda más de 1 hora en cargarse. Cada apagón pone en peligro su vida. Como para tantos otros que también son víctimas del constante y cruel bombardeo ruso. Así es su vida, si uno puede llamarlo así. Will Replay, CNN, Kiev, Ucrania. Aunque los enfrentamientos bélicos entre Rusia y Ucrania se vienen intensificando desde tiempo atrás, la invasión del 24 de febrero marca un antes y un después. Por eso me pregunto, ¿cómo cambió la invasión de Rusia a la dinámica económica mundial y qué potenciales efectos tiene a futuro? Lo analizamos. Y para eso me conecto con Carlos Asilis, CIO de Globista Investment. Carlos, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. ¡Wow, mano! El 2022, el tema, o sea, es verdad que la invasión de Rusia a Ucrania tiene un efecto humano que es incuantificable, o sea, eso es otro tema. Pero claramente el efecto económico y geopolítico con efectos en la economía es real. Si tú miras, o sea, si alguien mira el 2022 y ve la invasión de Rusia a Ucrania, ¿qué tú rescatarías por lo menos como bullet points que marcaron el 2022 y que van a seguir marcando en el 2023 y más adelante? Un antes y un después. Absolutamente, Xavier. Muchas gracias por tu invitación. Siempre un placer. En mi evaluación, el 2022 ha representado el año más trascendental a nivel económico, geopolítico e incluso financiero, en menor grado, pero geopolítico y económico desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a primero ver los hechos. Hemos tenido la mayor guerra en tierra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En segundo orden, hemos visto cómo el Occidente ha utilizado las finanzas como una arma financiera a fin de castigar al agresor, en este caso Rusia. En tercer orden, hemos visto cómo en China, en este Congreso quinquenal que acaba de concluir a finales de octubre, hemos visto unas aristas más extremas, ¿no? De un extremismo ideológico en línea con la era de Mao, marxismo-leninismo, por parte de Xi. Y la realidad es que tenemos guerra. En Europa tenemos el uso de las finanzas y con eso el cambio en el orden geopolítico financiero a nivel mundial, por primera vez desde 1990. ¿Y la importancia cuál es? Vamos a ver. En primer orden, el modelo económico europeo ha sido castigado enormemente. Alemania es el motor económico de Europa Occidental y es un modelo económico que ha estado basado en el acceso fácil y barato a energía, léase importaciones energéticas de Rusia. Hemos visto cómo eso ha sido desechado, ¿no? Por parte de Occidente. En segundo orden, el modelo económico alemán también recaía mucho en el acceso al mercado chino. Y hemos visto cómo la economía china se está desacelerando, en parte por la naturaleza propia de la economía china, las burbujas financieras en el área inmobiliaria,
Pero las perspectivas de Europa obviamente han cambiado, hay un antes y un después luego de la guerra. Segundo orden es en el aspecto de la globalización comercial. Hemos visto cómo las potencias de Occidente, especialmente bajo el liderazgo de Estados Unidos, han tomado una serie de medidas, incluyendo el CHIPS Act, que fue obviamente fomentado por la administración Biden, para hacer mucho más difícil para China el acceso a tecnología. Y esto tiene, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto, Xavier? Yo diría que estamos viendo en el 2022 el final de la era de la globalización moderna que empezó en el año 89, algunos dirían en el año 79 con las comunicaciones iniciales con China, de Deng Xiaoping y los Estados Unidos, pero verdaderamente empezó con el colapso de la Unión Soviética. Hemos visto cómo este año marca un antes y un después. El acceso de Rusia y China a los mercados occidentales, eso no lo vamos a ver por mucho tiempo. En cuanto a una fuente de crecimiento económico para esos países, no es que no van a tener acceso al mercado americano y al mercado europeo, lo van a tener, pero como motor de crecimiento a futuro para China y Rusia, esos años, esa era ya terminó. Y eso tiene implicaciones sumamente importantes para Latinoamérica también, Xavier. Mira, hay una cosa interesante porque muchas cosas están latentes, porque a veces pensamos artificialmente de que esto sucedió en el 2022 de momento. No, había ya problemas latentes, venían arrastrándose con tiempo. El tema, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania era un debate que venía desde los 90 cuando cayó el bloque de la Unión Soviética. O sea, esos problemas estaban ahí, se fueron manifestando poco a poco. Claro, la invasión marca un antes y un después y toca un montón de botones. Entonces empieza a existir una serie de cambios. El ver, por ejemplo, que el Banco Central de Estados Unidos decida sancionar bloqueando el acceso a capital que tiene Rusia en los bancos centrales, lo cual eso marca un antes y un después también. Ahí hubiera un debate de que si eso va a debilitar el dólar a largo plazo. Si tú fueras a resumir, digamos, me queda minuto y medio, si tú fueras a resumir este antes y después de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿qué es lo que va a quedar de ahora en adelante? O sea, tú dices, bueno, muchas cosas pueden pasar, ojo, porque aquí algunos argumentan que esto puede ser el comienzo como pasó con la Primera Guerra Mundial, pero también la historia se escribe, no necesariamente ya está predeterminada. ¿Cómo tú lo ves desde el punto de vista económico, geopolítico y financiero? Sí, puntualizando muy rápidamente. Después para Europa significa que el futuro de Europa está en África. Facilitar la inmigración de africanos a Europa. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico europeo, de Europa Occidental, de cara a China y de cara a Rusia, altamente comprometido, básicamente como fruto de este cambio. Número dos, para China particularmente, pero para Rusia, Rusia se convierte en un país satélite, economía satélite de China. La fortuna económica futura de Rusia va a depender totalmente de China. A su vez, con este grado de estas aristas extremistas, ¿no?, ideológicas por parte de Xi, significa que el crecimiento económico de China no va a poder estar basado en exportaciones de bienes y servicios a Occidente. Va a depender de China exportar a otras regiones, particularmente África y Latinoamérica. De estas dos regiones, Latinoamérica es más importante porque es una región más próspera. Eso significa que a nivel político, yo entiendo que China va a incursionar de forma estratégica, inclusive estoy seguro con espionaje e influencia de poder, como lo hizo Rusia en elecciones importantes en Europa Occidental en el año 2012 al 14. Yo no me sorprendería en absoluto si vemos que China comienza a actuar, a tener una influencia mayor en los procesos políticos dentro de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque va a necesitar a futuro a Latinoamérica mucho más de lo que hubiera necesitado si no hubiéramos visto los eventos de este año. O sea que todos los mosaicos de los elementos principales del mundo han cambiado. India también ha sido afectada, pero no es del foco principal de atención de los televidentes, por lo cual no lo voy a comentar. Carlos Azili, como siempre, es un placer tenerte en el programa y todo lo mejor para ti, tu familia, tu business en el 2023. Muchas gracias, Xavier. Igual a ti, tu familia y aquellos de los televidentes.